Bien, nosotros somos teólogos prácticos. Lo que nos interesa es cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. De que vamos a Cristo, siempre entramos en el área de discipulado y consejería. Eso ha sido nuestro fuerte hace casi 37 años. Pero, ¿qué estaba pasando? De que no estábamos transformándonos. Inclusive no, en los resultados que obteníamos no eran los satisfactorios a nivel de los aconsejados. Es más, estamos evaluando después de más de 30 años, 37 años, de que hay muchas bajas en matrimonios divorciados. Entonces, inclusive mi matrimonio hace 6 7 años se puso también feíto. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, eso nos motivó a ampliar más y preguntar qué está pasando, o sea, a revisar nuestra fe. Y empezamos ya hace casi 7 años con el estudio de Juan. Estamos estudiando Juan como nuestro teólogo. No, hay muchos teólogos, pero ¿qué más que Juan? Que fue el último que escribió, el último escritor del Nuevo Testamento. Luego estuvimos con Romanos, lo seguimos con Mateo, pero Romanos, no, primero fue Juan, Corintios, Romanos, Mateo, y ahora estamos ya con la creación. Entonces, eso hace la diferencia, porque normalmente en las escuelas teológicas enseñan primero a Mateo. Antes sabe Mateo a perfección, pero Juan no. Es más, cuando yo pregunto a un pastor, ustedes hagan la pregunta también. Juan 3:16, todo el mundo lo sabe. De tal manera amó Dios al mundo. Yo le hago la pregunta a los pastores, ¿quién dijo, quién se lo dijo? De cada 10, uno me contestó que era Juan 3:16. Ah, sí. Jesucristo a Nicodemo, muy bien. Y dice la segunda pregunta, ¿qué viene diciendo y continúa diciendo? Se quedaron en el aire. Siendo en la iglesia un pastor de Juan 3:16. Entonces, eso indica que hay mucha pobreza bíblica, empezando por mí. Entonces, ahí empezó el deseo de estudiar hebreo, griego, para poder, o sea, descubrir realmente, eh, así, como dice en primera Pedro, no, primera Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada, para que crezcas en salud, debe decir. Claro, la traducción dice salvación, pero en griego es sotería. O sea que en Romanos 1:6 dice, no me gusta el evangelio, pero que es potencias para salud. Así dice la Reina Valera desde el año 1600 hasta 1909. El año 1960 lo cambiaron a salvación. O sea que un abuso de la palabra salvación. Y realmente cuando es sotería no debe ir la palabra salvación. En griego es rescate moral y físico. Y de manera, hasta 1909, Romanos 1:16 lo pone como salud, y me parece que es correcto. La palabra salud es más adecuada para sotería. Entonces, desead la leche espiritual no adulterada para que, como recién nacido, para que crezcan en salud, salud moral y física. Entonces, ese fue el deseo con el cual comenzamos, y, y se ha visto el resultado, pero empezamos con Juan, repitiendo Juan, Corintios, Romanos, Mateo, ahora estamos ya con la creación. Y vemos todo el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento. No podemos ver el Antiguo Testamento sin filtro el Nuevo Testamento porque hay muchos inventos, y entonces el Nuevo Testamento es nuestra guía, porque el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento precisado. O sea que ya, claro. ¿Ve? Es importante esto para poder trabajar, o sea, en nuestras vidas y seguir creciendo realmente, deseando como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Eso es nuestro deseo.
vamos viendo que sí hay transformación, sí hay resultados, ya los discípulos, en todo se ve cambios. Así que nos gozamos en este poco tiempo que tenemos, 7 años ya corrigiendo muchas cosas. Ya no tanto por las traducciones, porque tienen influencia política, a veces filosófica, y entonces vamos a hacer Biblia pura. Entonces ahora vamos a ver si me funciona esto, a ver, compartir. Entrar un poco, a ver, ¿se ve la pantalla? No, no, todavía no. Ahora sí. Ahí sale la casa, ¿no? La historia, ¿sí? Ok, sí. Fíjese cómo en la historia Dios levanta a un Moisés después de más de 400 años de esclavitud y gracias a eso, pues, y levanta, no hay tanto orgullo, no hay tanto a nuestra manera, porque yo tenía que elegir entre a la manera del faraón o a su manera, o a la manera de Dios. Entonces, en este caso, por esa razón, se logró, Moisés hablaba cara a cara con Jehová. O sea que había una relación muy bonita. Y, y también eh, tenemos después de Moisés, pero cuando entraron al tiempo de los jueces, la escritura ya no era usada. O sea que la escritura era, pero lo tenían los sacerdotes, lo tenían como algo oculto, secreto para ellos, no tanto para el pueblo. O sea que a la gente no le interesa tanto la palabra de Dios, le interesa más que nada vivir a su manera. Por eso en tiempos de los jueces, vino constantemente, el pueblo se deterioraba y mandaba un juez, se levantaba Israel otra vuelta, se deterioraba otra vuelta, pero en realidad hasta que llegaron al colmo del deterioro, que era el rey. Los reyes no estaban en el plan de Dios, porque Dios era el rey de los judíos, entonces nombraron rey, Dios nombró a Saúl y empezaron con David. Entonces todos estos reyes ya estaban ya deteriorados, ya el pueblo estaba muy deteriorado, entonces todos los días hacían grandes cosas. Fíjate que David era diferente porque quería serle fiel a Dios. Tenía muchos desórdenes internos en su vida, que cometía muchos errores, pero quería agradar a Dios. Él hace la diferencia de todos los reyes. Pues Jesús siempre dice que por amor a David y Dios hizo tal cosa. Pero Salomón, su hijo, él metió en el templo al dios Moloch y sacrificaba niños. O sea que los reyes estaban, si vemos, era puro maldades, puro desorden. Entonces llegamos ya al tiempo del rey Acaz. Acaz prácticamente cuando el rey de Judá reinaba, Acaz reinaba, o sea, estaba reinando Israel, fue el último rey de Israel. Ustedes saben que cuando Salomón, por lo que haber hecho eso de meter el dios Moloch dentro del templo, el, se dividió Israel en dos partes, Israel del norte y Israel del sur. Entonces, del sur es Judá y del norte son 10 tribus. Ahora, en Judá reinó el hijo de Salomón, que es Roboam. Pero ya había la tribu del sur, del norte, estaban las 10 tribus. Con el tiempo, cada quien hacía lo que le parecía, idolatría, desórdenes, maldades, abusos. Entonces, cuando acá estaba reinando Israel, Israel del norte, cayeron al cautiverio para el rey de Asiria. Asiria llevó cautivo a todo Israel del norte a Asiria. Y quedó nada más acá reinando Judá, Israel del sur o Judá. Pues de ahí se llama judío porque se refiere a la tribu de Judá que se mantuvo. Después cayeron en el cautiverio. Entonces, ¿no está la mano Loide por ahí? Aquí estoy, aquí Allá, estoy. compartamos esta página entonces, vamos a ver.
Ok, el rey Acaz tomó plata, oro y varios muebles del templo para mandar un tributo suficiente y apaciguar a Bet-Adán, rey de Siria. Cerró el templo de Jerusalén. Aquí es posible que se haya ocultado las escrituras. Manasés colocó altares paganos en el templo. Josías manda a reconstruir el templo y hallaron las escrituras de Moisés. Esto quiere decir entonces de que en tiempo de reyes ya no eran el pueblo, los reyes no usaban la escritura, eran los sacerdotes los que tenían, era su trabajo, aunque lo tenían muy místico, pero no lo tenían guardado. Entonces, en tiempo de Acaz, cerró el templo de Jerusalén, porque tenía miedo, como Asiria se llevó a todo Israel del norte, entonces Acaz, el templo estaba cerrado. Ahora, en tiempo de Josías, se calcula que 100 años después, entonces Josías manda reconstruir el templo y encontraron, supuestamente estaban, quizás habrán hecho una pared adicional para tapar todo, la escritura, los sacerdotes cuidando, porque esa es la tarea de los sacerdotes, cuidar las escrituras, y hasta ahora se han mantenido fieles a la escritura, gracias a Dios por eso, gracias a ellos. En Romanos, Pablo dice ¿qué ventaja, Romanos, ¿usted qué ventaja hay en ser judío? Pues a ellos se les ha encomendado el cuidar la palabra de Dios y lo han hecho. Hasta ahora lo tienen fiel y han cuidado y han dado su vida y todo eso. Entonces Josías manda a reconstruir el templo y hay en la escritura de Moisés. O sea que ahí recién Josías lee la escritura, un rey, y ahí aparece también el profeta Jeremías, que es Jeremías 15:16, dice, y fueron halladas las escrituras. O sea que Jeremías tiene, pues Jeremías era un hijo de sacerdote también, él, vio que estaban las escrituras al alcance y él se la leyó. Dice que fueron halladas las escrituras en tiempo de Josías y me las comí, dice. Y la palabra fue para mí alegría, para mí gozo y por contentamiento en mi corazón. O sea que ahí se empieza a hablar un poco de la escritura, pero luego volvieron a guardar las escrituras y de ahí viene ya en... sigamos leyendo, ¿eh? Que viene por acá. Aquí está. Josías 2, Segunda de Reyes, 22:3. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras, Dabar, de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. 23:3 dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían Shamar sus mandamientos, Mitzvah, testimonios, Edud, y sus estatutos, Cajuca, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Eso. Fíjese entonces, Moisés escribe, ojo, él escribe en pictografía, luego lo pasa en caracteres. Josué sigue las escrituras y de ellas se pierden las escrituras, hasta inclusive ni siquiera hacían ya las fiestas, ya no las celebraban los jueces, no había ese respeto, lo tenían como ignorado a Dios. Luego vienen los reyes, en el caso del rey David, no estaba al tanto de las escrituras, pero David tenía
tenía comunión con Dios y Dios le reveló a David y hizo los salmos. O sea que él sí tenía una comunión con Dios, no tanto con la escritura, pero sí con una comunión con Dios profunda. Y entonces él empezó unas pautas de guía, pero de ahí en adelante, después de David, ya salta hasta Josías. Josías, si lee la escritura, dice que las palabras de este libro que se ha hallado, o sea que tratando de entender que no escuchaban las palabras, realmente no le dieron importancia. Y habla de que hay en la escritura de mandamientos, testimonios, estatutos, ¿ve? E instrucciones también tienen. Entonces, lo que quiero entender es que la escritura no ha sido para el pueblo, para los reyes, como algo preponderante, a excepción de David, bueno, a excepción de Josué, de Moisés, y bueno, David pues, y también Josías. Pero de en adelante, realmente se guiaban por las tradiciones, pero no había esa seriedad de, como que dice Lutero, toda la escritura se interpreta a sí misma. Vamos con esta. Vamos con 23:8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, o Berse, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Wow. 23-27. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. O sea que Israel como pueblo siempre estuvo a la deriva, los gobernantes, los reyes. Entonces salta a la luz David, Josué, pero en realidad la escritura no era tan importante. Entonces fíjate, ni siquiera hacían ni celebraban la Pascua del tiempo de los jueces, imagínate. Ni los reyes de Israel, mucho menos de los reyes de Judá. O sea que, entonces, pues yo quitaré de ahí viene ya más adelante, Judá llega a ser cautivos a Babilonia. Ahora, cuando llegan a Babilonia, aquí hay algo interesante. En Babilonia, los judíos se contaminan con las culturas antiguas, más antiguas que los judíos, inclusive los sumerios, los acadios, los mesopotámicos, y empezaron a impregnarse de todas esas doctrinas, y entonces su cultura se contaminó. Los que quedaron en Judá se fueron a Egipto, y también se contaminaron con Egipto. Prácticamente el pueblo judío ya estaba contaminado, aunque había un pequeño remanente como Daniel, Ananías, Azarías, Misael, o el tiempo de Mardoqueo, Esther, mantuvieron su fidelidad. Ahora, cuando van a reconstruir el templo después del cautiverio de 70 años de Babilonia, ahí hay un desorden completo. Es más, porque el rey Ciro mandó a reconstruir el templo, no fue la iniciativa judía, sino que fue el rey Ciro que mandó a construir el templo, y cuando avanzaron el templo, pararon la construcción y se quedaron a arreglar sus casas. Dios tuvo que mandar profetas para decir, mira qué pasó aquí, ustedes están pendientes de su casa, no del templo, logran levantar el templo. Pero había tanto desorden que mandan a Esdras para gobernar, y ahí es donde se empieza a formar cómo unir toda esa cultura judaica, cómo unir
Entonces, se guiaron por lo que las tradiciones orales que tenían, de ahí formaron el Mishnah y el Talmud. Y es bajo esas tradiciones, para diferenciar a los demás, se fueron como monoteístas rígidos. Y esas son las personas que traducen del Antiguo Testamento al griego, 280 años antes de Cristo, ya impregnada por la cultura griega encima, y entonces, cuando traducen del hebreo al griego, cambian muchas palabras. ¿Ve? Y especialmente, Jehová y Elohim lo ponen como el Dios, o sea, como Dios. Ahí viene la confusión con respecto a las doctrinas que hemos sacado. Y luego, Jerónimo traduce del griego al latín, siglo IV, después de Cristo. Ahí viene otra influencia griega ya, y entonces, y de ahí en el latín se prohíbe que sea en otro idioma toda la doctrina. Todas las escrituras se hablaban en latín. No era herejía realmente hablar en otro, la escritura en otro idioma. Entonces, bajo eso sacaron toda la doctrina que tenemos nosotros, pero en latín, o sea, gente, gente inclusive del Señor, gente, o sea, filósofos, gente intelectual, sacaron doctrinas en base al, al, al latín. Ahora, Dios siempre habla. Dios habla a los testigos de Jehová, habla a católicos, habla a evangélicos, habla arminiano, habla calviniano, habla entonces en esos tiempos de la iglesia católica, Dios ha hablado también en latín, pero Dios siempre respetando, ha ido guiando su pueblo, pero su Lutero fue el que dijo que la escritura se interpreta a sí misma con la escritura, o sea que eso lo dijo Lutero, pero no lo dice Arminio ni Calvino, es todo. Entonces, todos cuando van a traducir, ven, dice, yo aquí dice esto, para nada, yo agarro mi cultura, yo sé, tengo mi doctrina, agarro un párrafo y lo traduzco, gente intelectual, gente filósofa, pero realmente el Antiguo Testamento no se puede traducir. El Antiguo Testamento tiene mucha interpretación, porque viene de gráficos. Y entonces toda esa interpretación viene contaminada con los grandes movimientos políticos, intereses humanos. Constantino quería, en el siglo IV, quería unir y sacó la religión universal. Unió y entonces pues, quería gobernar. Entonces, así nos encontramos con respecto a la, a la tradición. Entonces ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con respecto a los estudios? Estamos agarrando, empezamos con el Génesis, versículo tras versículo. Considerar que el Génesis cada versículo es como una pieza, o dos, tres piezas. Y entonces Dios va mandando piezas, piezas y piezas y piezas, y uniendo las piezas vamos armando el gráfico. O sea, no agarramos un versículo y lo traducimos bajo mi criterio. Por esa razón, cuando vamos a hacer la versión que estamos revisando, quitamos todo lo que es fábulas, todo lo que son inventos, porque el Génesis es tan perfecto que se interpreta a sí misma. O sea que si vamos al capítulo 2 de Génesis, entonces vamos a usar la información del capítulo 1 para construir el 2. Y cuando vamos al 3, usemos el 1, el 2 y el 3. Ahí buscamos primeramente en el mismo Génesis. Vamos al 6, busquemos todo lo anterior y ver también de que hay un orden perfecto en cada capítulo. O sea que no, a veces aparecen en escena personajes que no vienen al caso. Como dice, por ejemplo, Gigantes, ¿sí? No viene al caso, está hablando de la maldad. O sea, vamos a ir viendo, entonces, revisando, ya sea que